Bien, bendiciones a cada uno de ustedes, a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales. Queremos bendecirle en este momento. Quien le habla, su hermano, su amigo Elvis de Jesús de León. Estamos acá en este momento. Vamos a entrar ya en la palabra. Yo le voy a invitar, si usted tiene su Biblia en mano, por favor, que me acompañe al libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, libro de Éxodo, en su capítulo 12, versículo 21 al versículo 23. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 21 al versículo 23. Nosotros sabemos que esta semana, que es denominada Semana Santa, es donde nosotros, ¿verdad?, recordamos lo que es todo el proceso de la crucifixión, de la muerte, pero también de la resurrección de nuestro Mesías, de nuestro Yeshua de Nazaret. Así es que en este momento nosotros nos disponemos, en el tiempo que tenemos para esta exhortación, a hablar un poco acerca de lo que es el poder de la sangre de Cristo. El poder de la sangre de Cristo, y qué mejor hacerlo con ese pasaje profético que nos habla acerca del poder de la sangre. Así es que acompáñeme, Éxodo capítulo 12, versículo 21 al versículo 23, dice de la siguiente manera: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Yo quiero que usted preste, por favor, mucha atención al versículo 23. Dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Bien, damos gracias a Dios por esta palabra y creemos firmemente que una palabra de parte del Señor ha de ministrar a cada una de esas personas que ahora, en este momento y después, luego van a poder disfrutar de esta palabra que el Señor ha de presentarle en este tiempo. El contexto de los versos que hemos leído, de estos textos bíblicos que hemos leído en este momento. Nosotros sabemos que habían pasado 9 plagas sobre todo lo que es el pueblo egipcio. Dios había permitido estas 9 plagas para juzgar tanto al faraón como al pueblo egipto, dándole una señal, dándole un mensaje a través de cada una de las plagas. Y el mensaje principal que Dios le envió al pueblo de Egipto, al faraón, fue el siguiente: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Bueno, la respuesta del faraón ante la petición, ante lo que Dios le manda a decir, es totalmente negativa. Es decir, Faraón renuncia, Faraón no acepta la idea de dejar libre el pueblo de Dios. Entonces, como consecuencia, se da una serie de plagas que Dios dice que iba a enviar al pueblo de Egipto para darle a entender al faraón
para darle a entender al faraón de que el pueblo iba a estar sometido bajo esas plagas por la dureza de su corazón. Nos encontramos en la última plaga que Dios le envía al pueblo de Egipto, que es la plaga de la muerte de los primogénitos. Si usted lee los versículos que anteceden a los que hemos leído, Dios le dice a Moisés: Moisés, voy a enviar la última plaga sobre Egipto, la plaga de la muerte de los primogénitos. Es decir, en esta noche habrá lloro en la casa de los hijos primogénitos de los egipcios. Habrá lloro, habrá llanto. Pero Dios le dice a Moisés: pero le voy a dar la clave para que mientras en las casas de los primogénitos, mientras en las casas de los egipcios haya lloro, haya llanto, haya lágrimas y haya dolor, en la casa del pueblo hebreo, en la casa de los hijos de Israel, haya victoria, haya salud y haya vida. ¿Y cuál fue la clave? Dios le dice a Moisés que cada familia tome un cordero y que la sangre de ese cordero pueda ser posicionada en los dos postes y en los dinteles de cada puerta. Escuche bien, pueda ser posicionada en los dos postes y en los dinteles de cada puerta. La pregunta es la siguiente, ¿qué entendieron o qué entendió el pueblo de Israel cuando el Señor le pide a ellos que hagan este acto de matar un cordero y de depositar la sangre en los postes y en los dinteles de sus puertas? Miren esto. En la antigüedad, en el mundo antiguo, cuando un monarca conquistaba una ciudad, quiero que usted preste atención, por favor. Cuando un monarca conquistaba una ciudad, sucedía lo siguiente. Sucedía que el monarca enviaba su heraldo, enviaba su mensajero antes del monarca llegar y tomar totalmente posesión de esa ciudad y eliminar a aquellos que habían quedado previamente ya después de su conquista. Entonces lo que hacía el heraldo era que anunciaba a la ciudad y decía: el rey tal va a pasar en X fecha por este lugar. El rey fulano de tal va a pasar en X fecha por este lugar. Todos los habitantes, todas las personas que aceptaban el gobierno del rey, que aceptaban la autoridad del rey, que aceptaban la protección del rey sobre su casa, sobre su familia, ¿qué debían de hacer? En la antigüedad, lo que hacían las personas en las casas que aceptaban la autoridad del rey, que aceptaban la protección del rey, era que mataban un animal, mataban un cordero, tomaban la sangre de ese cordero, según cuentan los datos extrabíblicos, tomaban la sangre de ese cordero y lo ponían en los postes, la ponían en los dinteles. Con esa sangre en los postes, con esa sangre en los dinteles, los miembros de esa casa le estaban diciendo al rey: aceptamos tu autoridad, aceptamos tu dominio, nos sometemos bajo tu autoridad y creemos en ti para que proteja nuestra casa. Ahora, ¿qué sucede? Todas aquellas familias que no aceptaban la autoridad del rey, aquellas personas que vivían en esa ciudad, que no aceptaban el mandato del rey, simplemente no hacían nada. Simplemente no mataban un animal y dejaban sus puertas normal, común y corriente. O sea, no ponían la sangre en los dinteles de la puerta y en los postes de la puerta. Ahora, ¿qué sucedía? Llegaba el día en el cual el rey llegaba a la ciudad, llegaba a esa ciudad, pero el rey no iba solo, el rey iba con su ejército. Entonces, cuando el rey iba, lo primero que el rey miraba era
cuáles puertas tenían sangre en los postes y cuáles puertas tenían sangre en los dinteles. Las puertas que tenían sangre en sus postes y en sus dinteles, el rey entraba por aquella puerta. Atienda acá, por favor. Esto es algo muy interesante. Fíjense que donde hemos leído Éxodo capítulo 12, versículo 23, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Quién iba a pasar? Jehová pasará hiriendo a los egipcios. ¿Qué tenemos aquí? Al igual que un rey, que un monarca en la antigüedad anunciaba que iba a pasar por una ciudad, el rey de reyes y el señor de señores anuncia que va a pasar por Egipto. Que va a pasar por Egipto. Ahora, todas aquellas personas que iban a aceptar la autoridad del rey, que iban a aceptar la protección del rey, ¿qué debían de hacer? Debían matar un cordero y debían colocar su sangre en los postes y en los dinteles de la puerta. Entonces, ¿qué sucedía? Sucede lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 23. Éxodo capítulo 12, versículo 23 dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de las puertas, dice, pasará Jehová a aquella puerta. Acá quiero hacer una salvedad, porque generalmente se nos ha enseñado una sola parte de este versículo. Se nos ha enseñado que el ángel pasaba por alto de las puertas que tenían la sangre en los dinteles. Acá dice totalmente lo contrario. El versículo 23 dice que Jehová iba a pasar hiriendo a los egipcios, y que cuando él viera la sangre que estaba en los dinteles y en los postes de las puertas de los hebreos, ¿qué iba a hacer? Dice, Jehová iba a pasar por esa puerta, es decir, iba a entrar en la casa donde está la sangre. ¿Y qué dice? Que iba a impedir que los heridores, que el ejército contrario entrara. ¿Para qué? Para herir. O sea, debemos definir aquí quién pasaba por alto, pero quién entraba a las casas. Aleluya. ¿Quién pasaba por alto, pero quién entraba a las casas? Aquí vemos que quien entraba a las casas, y lo dice claramente, que Jehová pasará por aquella puerta. Es decir, escuche bien, al igual que en la antigüedad, que el monarca, el rey, cuando veía la sangre en los dinteles de la puerta y en los postes, entraba en aquella casa. ¿Y qué le decía el rey en la antigüedad? El rey le decía a los moradores: sus vidas están aseguradas, sus vidas están protegidas. Yo soy el rey y el rey le asegura sus vidas. Pero ¿sabe qué pasaba? Mientras el rey estaba asegurándole la vida, dándole palabras de protección a los habitantes de esa casa que tenían la sangre en los dinteles y en los postes de su puerta, mientras el rey le decía: acá mis servidores, acá los heridores, el ejército que vino conmigo no puede entrar porque aquí está el rey. Mientras el rey le estaba dando palabra de seguridad a esos miembros, al padre de esa casa, en ese mismo instante se escuchaban los alaridos, se escuchaban los gritos en otras casas que no tenían la sangre. ¿Por qué? Escuche bien, porque Jehová, el rey, entraba donde estaba la sangre. Pero donde no estaba la sangre, escuche bien, entraba el ejército del rey. ¿Y para qué entraba el ejército del rey donde no estaba la sangre? Entraba para asesinar, para matar a todas aquellas personas que no tenían la sangre en sus postes y en sus dinteles, porque se habían declarado como enemigos del rey. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ya para ir tratando y presentando la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Qué tenemos aquí? Repito, el rey de reyes, el señor de señores, anuncia que va a pasar por Egipto. No era nada desconocido para ellos. Ellos sabían en la antigüedad
que los monarcas utilizaban esa forma de anunciar que iban a pasar por una ciudad. Y el Rey de Reyes dice: voy a pasar esta noche por la tierra de Egipto. Y todos aquellos que quieran mi protección, todos aquellos que quieran ser salvos de la plaga que viene, ¿qué tienen que hacer? Que maten un cordero y que pongan la sangre del cordero en los dinteles y en los postes de su puerta. Y cuando yo pase, dice el Señor, cuando yo pase, que vea la sangre en los dinteles y en los postes. No dice que Jehová pasó por alto, no. Dice que Jehová entró por aquella puerta. Y cuando el Señor entró por aquella puerta, es decir, por cada una de las puertas que tiene la sangre, que representa y señala proféticamente a la sangre de Cristo, entonces el rey entraba por aquella puerta. Y si el rey estaba dentro de esa casa, el heridor no puede entrar. Dice el versículo, dice: y no dejará entrar al heridor en vuestras casas. Pero ¿por qué no entraba el heridor? Porque el Rey de Reyes estaba dentro de esa casa. Y donde Dios está, no hay diablo, no hay muerte que pueda penetrar, a menos que llegue el tiempo de Dios y que Dios quiera disciplinarte. Entonces quiero decir lo siguiente, escuche bien, porque la única protección que había en el pueblo de Israel era que ellos pusieran la sangre en los dinteles y en los postes de la puerta de sus casas. Y la única protección que hay en este tiempo es que la sangre del Mesías, es que la sangre de Cristo esté rociada sobre tu corazón, sobre tu vida. Déjame decirte algo. Esa sangre en el mundo físico no se puede ver. Esa sangre en el mundo literal no se puede ver. Es decir, yo no puedo ver la sangre en la frente o en el corazón de la hermana Gianni. Yo no puedo ver la sangre en la frente o en el corazón de la hermana Iris Fletes. Yo no la puedo ver. ¿Por qué? Porque en el mundo físico esa sangre no se puede ver. Ahora, en el mundo espiritual, aleluya, en el mundo espiritual los demonios sí pueden ver esa sangre. En el mundo espiritual el diablo puede ver esa sangre. Es decir, los demonios pueden ver cuando un hombre y cuando una mujer ha sido marcado por la sangre de Cristo. Y esa sangre le dice al diablo, esa sangre le dice al infierno: esta casa, esta familia, esta mujer, este hombre está protegido por la sangre del Cordero y no hay diablo que pueda tocarle. Escucha bien en esta hora, porque usted tiene que entender cuál es el poder que hay en la sangre de Cristo. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 12, usted se va a dar cuenta que se habla de una multitud de hombres y mujeres que decían, escuche bien, dice Juan: y ellos le han vencido por el poder de la sangre del Cordero. Aleluya. La pregunta es la siguiente: ¿tenían esa multitud la sangre en su frente? ¿La tenían? ¿Se veía literalmente? No, no se veía literalmente. Pero ¿sabe qué? ¿Cómo vencían? Utilizando sus bocas. Utilizando sus bocas. Es decir, ellos decían: el poder de la sangre de Cristo está en mi vida. El poder de la sangre de Cristo está en mi casa. El poder de la sangre de Cristo está en mi familia. El poder de la sangre de Cristo está en mis hijos. El poder de la sangre de Cristo está en mi casa. Y si en mi casa hay sangre, en mi casa hay vida. Si la sangre de Cristo está en mi hogar, en mi casa hay vida. Podrá haber luto en Egipto, podrá haber llanto en Egipto, pero en mi casa va a estar la protección y la seguridad de Dios. Aleluya. Y yo pregunto en esta hora: ¿se podía ver esa sangre después que Cristo murió? En Apocalipsis 12, cuando dice: y ellos le han vencido por el poder de la sangre, ¿esa multitud podía ver la sangre? No, no la podían ver. Pero ¿sabes qué?
se entiende que hay un efecto poderoso en el mundo espiritual. Se entiende que en el mundo espiritual los demonios pueden ver esa sangre. Los enemigos pueden ver esa sangre. ¿Y sabe qué? Esa sangre de Cristo, esa sangre del Mesías que representa la vida. Atiende esto, por favor. Atiende esto. Escucha bien. ¿Por qué Dios tiene que mandar a poner la sangre en los postes y en los dinteles? ¿Por qué? Si Dios sabía cuáles eran las casas de los hebreos y cuáles eran las casas de los egipcios. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque la sangre no era una señal de identificación. Es decir, Dios, como todo omnisciente, podía identificar cuáles eran hebreos y cuáles eran egipcios. Pero la sangre no era una señal de identificación. La sangre era una señal de redención y de protección. Lo mismo que en este tiempo, aleluya. La sangre, tú no la necesitas ponerla literalmente en la puerta de tu casa, porque no es una señal de identificación. Es una señal de protección y de redención. Por eso te lo voy a repetir. Aleluya. Te lo voy a repetir. ¿Qué significa ser rodeado por la sangre de Cristo? ¿Qué significa ser rodeado por la sangre de Cristo? Y algo muy interesante, un dato muy interesante es el siguiente. Si te das cuenta, el pueblo de Israel estaba al igual que nosotros en esta cuarentena. Estaban encerrados. Estaban encerrados. De hecho, eran esclavos. Ay. ¿Eran qué? Esclavos. ¿Y qué representaba la Pascua? Representaba libertad, liberación. Y yo te pregunto, ¿cómo un pueblo esclavo está celebrando su liberación? O sea, la primera vez que el pueblo celebró su libertad, que el pueblo de Israel celebró su libertad, ellos no estaban libres, literalmente hablando. Ellos estaban esclavos. ¿Qué quiere decir eso? Su libertad aún estando encerrado, que usted tiene que celebrar su libertad aún aparentemente siendo esclavo, que usted tiene que tomar de nuevo la sangre del cordero y proclamarla, hablarla sobre sus hijos, hablarla sobre sus generaciones, hablarla sobre usted y proclamar que sobre usted está la sangre del cordero. Entonces usted tiene que entender esto. Usted tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque la diferencia la va a marcar en tu vida y en tu casa el si en tu casa está la sangre o si no está la sangre. ¿Qué significa ser rodeado por la sangre de Cristo? Ser rodeado o ser rociado por la sangre de Cristo significa que mientras en Egipto hay lloro, en tu casa va a haber alegría. O si no, lea la Biblia para que usted se dé cuenta. Mientras en Egipto hay muerte, en tu casa va a haber vida. Pero ¿qué va a marcar la diferencia? La sangre de Cristo. No hay otro detergente. No hay otra manera. Es la sangre de Cristo. Ser rociado con la sangre de Cristo significa que mientras en la casa del faraón el primogénito había muerto, en la casa de los hebreos el primogénito había sido preservado. Y el Señor te dice, observa tu corazón, observa tu vida, porque la intención del diablo en este tiempo es retirar la sangre de tu vida. Es decir, cuando tú no entiendes el poder de la sangre, tú estás lamentablemente bajo una amenaza de las tinieblas. Por ende, en esta hora, el consejo final es a cada hombre, a cada mujer que me está escuchando, tienes que entender el poder que hay en la sangre de Cristo. Atienda acá y con esto termino. La sangre primeramente era derramada en el lebrillo, en un recipiente. ¿Qué sucedía? Muchas personas se quedaron con la sangre en el lebrillo, en el recipiente. Pero la salvación, la protección no era que la sangre estuviera en el recipiente. La protección era cuando la sangre era tomada del recipiente y era colocada en los postes y en los dinteles de la puerta.
Yo te pregunto, ¿dónde está la sangre de Cristo? Muchos la tienen en el lebrillo. Ay, 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 ay. Muchos la tienen en el lebrillo, en el recipiente. Muchos tienen la sangre engavetada en este tiempo. Se le olvidó hace tiempo el poder de la sangre. Y yo te vengo a decir en esta hora, llegó el tiempo de sacar y proclamar con tu boca y hacer lo que hicieron los de Apocalipsis capítulo 12, donde dice la Biblia que ellos vencieron por el poder de la sangre del Cordero. Proclama en tu casa, proclama en tu vida, que no importa lo que esté pasando en Egipto, si en tu casa está la sangre, tu casa está preservada. Si en tu casa está la sangre, tu casa está guardada. Yo no estoy diciendo con esto, escuche bien, no me estoy refiriendo a la pandemia, me estoy refiriendo a la muerte espiritual, a la muerte física y a cosas, escucha bien, que Dios envíe sobre la tierra, lo cual por castigo, por juicio, Dios ha dicho que no va a tocar tu morada. El que en este tiempo algunos de nosotros o algunas personas estén padeciendo lo mismo que está padeciendo el mundo, eso no quiere decir que no tenían la sangre del Cordero en sus dinteles. En sus dinteles. Ahora, finalmente, repito, asegúrate de que en este tiempo y en todo tiempo la sangre del Cordero esté puesta en tus dinteles, en tus postes que vienen representando tu corazón y tu vida. Lo único que va a garantizar que tu vida esté segura y esté guardada se llama el poder de la sangre de Cristo. La Biblia dice, cuando yo vea la sangre, cuando yo vea la sangre. ¿Y qué sucede? Cuando el diablo en el mundo espiritual ve la sangre, el diablo sabe que tú eres propiedad privada. El enemigo sabe que no se puede meter contigo. ¿Por qué? Porque ahí está el sello, ahí está la estampa, que es la sangre del Cordero. Así es que en esta hora quiero bendecirte de manera especial. Quiero orar en este momento y bendecir a cada una de las personas que están ahí y aquellos que posteriormente van a poder tener acceso a este video. Quiero bendecirte en esta hora. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu bondad. En este momento, Padre, yo vengo bendiciendo o voy a proseguir exaltando tu nombre. Dios mío, pero vengo ahora, Señor, clamando. Yo quiero que usted en este momento, usted se interese por otra persona. Usted interceda por otra persona. Yo voy a interceder por usted, no por todos, pero por lo que pueda interceder en este momento. Pero usted va a interceder por otra persona. Piensa en otra persona y vamos a clamar en este momento. Padre, yo vengo clamando en este momento por la vida de tu sierva Gianni, por su familia. Señor, proclamo el poder de la sangre de Cristo cubriendo su vida. La vida, la casa, Señor, de Rigoberto. Declaro tu sangre sobre esa casa. Proclamo la sangre sobre la casa, sobre la vida de Adalgisa, Dios mío, López. Proclamo tu sangre sobre la casa de Giancarlo Abreu. Proclamo la sangre sobre la casa de Yesenia Ortiz. Proclamo la sangre, Dios mío, sobre la casa de Iris. Proclamo, Dios mío, tu sangre sobre la casa de Aleidi. Proclamo, Dios mío, la sangre sobre cada hombre, sobre cada mujer, sobre la casa de Jennifer, Dios mío. Proclamo tu sangre, Señor. Aleluya. Tu sangre es poderosa en este tiempo. Proclamo tu sangre sobre la casa de Clara Esther, Dios mío. Proclamo tu sangre, Dios mío, sobre la casa de Aidet, Dios mío. Señor, tú dices que cuando tú veas la sangre, aleluya, en los dinteles y en los postes, Dios mío, tú vas a entrar a nuestras casas y el heridor no podrá entrar. Por ende, en este momento proclamamos, Dios mío, y te decimos, Rey, tú eres bienvenido a esta casa. Rey, tú eres bienvenido a esta casa. En los dinteles de nuestros corazones, en los postes de nuestros corazones está tu sangre y te decimos, eres bienvenido, Rey, bienvenido a esta casa, bienvenido a la casa de Naomi, Dios mío, bienvenido a esta casa, bienvenido a la casa de Wendy, de Ernesto, Dios mío, y proclamamos, Señor, tu sangre sobre la casa de Bionel, Dios mío, aleluya. No hay diablo que pueda tocar su morada. Señor, proclamamos, Señor, que todo lo que toque, aleluya, todo lo que toque
la casa de uno de estos siervos y sierva tuyo, es porque tú lo has permitido con un propósito y con un plan de disciplinarnos, Dios mío. Padre, gracias por tu protección. Gracias por tu cuidado. Gracias, Padre, porque tu sangre está en los dinteles y está en los postes de nuestros corazones. Y el enemigo sabe, aleluya, que nosotros somos propiedad del reino, no del infierno. Somos propiedad del cielo, no de las tinieblas. Gracias, Padre, por cada hijo tuyo, por cada hija tuya que ha de conectarse y ha de ver esta transmisión, porque cada uno de ellos y de ellas están marcados por la sangre, y esa sangre que es la sangre de tu Hijo Cristo, aleluya, le dice a las tinieblas: Él y ella está protegido, está guardado bajo el manto de la sangre poderosa de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén.